Burt Lancaster y Kirk Douglas, dos titanes de la edad de oro de Hollywood, protagonizaron juntos algunas de las películas más emblemáticas de su época y, en la pantalla, su química era eléctrica, pero detrás de las cámaras, las cosas no eran tan perfectas. De hecho, Burt Lancaster odiaba de verdad a Kirk Douglas, y la historia que hay detrás podría sorprenderte. Pero, ¿qué opina usted? ¿Pueden las rivalidades personales mejorar a veces las interpretaciones en pantalla? ¿O cree que todo es cuestión de respeto mutuo? Hágamelo saber en los comentarios a continuación mientras nos sumergimos en esta fascinante disputa de Hollywood. Muy bien, descubramos la verdad que se esconde tras esta legendaria rivalidad de Hollywood, que provocó la tensión y cómo influyó en sus carreras, y en sus legados. Un viaje a la interpretación. Burt Lancaster nació en un modesto apartamento de Manhattan el 2 de noviembre de 1913. El trabajo postal de $18 a la semana de su padre apenas daba para mantener a la familia de 7 miembros. Compartían un modesto apartamento en East Harlem, una zona variada y difícil. Burt se inspiró en la perseverancia de sus antepasados irlandeses. De niño, deambular con su padre en las rutas postales le enseñó el trabajo duro y muchos lugares. Vivir en Harlem era duro. Burt vio un asesinato callejero a los 9 años. A pesar de no hablar de ello, este impactante incidente se le quedó grabado para siempre. Tenía bonitos recuerdos de su infancia. Su pasión por la lectura y el préstamo semanal de libros de la biblioteca le ayudaron a entender sus papeles en el cine. Burt fue un niño duro. Se unió a los Red Devils a los 11 años y se metió en líos. Su vida cambió cuando ingresó en Union Settlement, un centro comunitario. Burt encontró la gimnasia en el gimnasio. Practicaba barras y anillas durante horas, adquiriendo la destreza suficiente para ser reconocido. Tras verlo a los 16 años, un cazatalentos de circo le ofreció un trabajo de verano con los hermanos Ringling. A los 19 años, Burt y su mejor amigo Nick Cravat fundaron Landy Cravat, un grupo acrobático. Realizaban peligrosos saltos mortales y volteretas en un pequeño circo ambulante. A Burt le gustaba la emoción, pero no tenían dinero y dormían en graneros. El gran circo Ringling Brothers les contrató para realizar notables exhibiciones aéreas sobre barras y cuerdas. Burt sufrió un terrible accidente de actuación en 1939. Se golpeó la cabeza y se dañó las costillas tras caer 12 metros. Su carrera circense terminó tras el accidente. Burt realizó trabajos serviles mientras se recuperaba. Mientras trabajaba como camarero cantante, se dio cuenta de que a la gente le encantaba su encanto y energía. La carrera militar de Burt. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército en 1943. Su potencia y habilidad le distinguían de las demás tropas a pesar de su edad. Actuó para las tropas y disfrutó de su primera vez en el escenario. Sin embargo, Burt hizo algo más que divertir durante la guerra. También luchó en la batalla de las Ardenas. En un enfrentamiento, él solo controló un puesto de ametralladoras alemán, demostrando valentía. Ganó un premio al valor por ello, pero rara vez lo mencionó. Burt tuvo problemas para recordar el combate después de la guerra, pero le ayudó en las películas bélicas. Burt tuvo suerte después de la guerra. Un productor de Broadway se fijó en su talento y le animó a actuar. Burt debutó como actor a los 32 años en A Sound of Hunting. Burt fue reconocido por el agente de Hollywood Harold Hecht, que vio potencial. Hecht ayudó a Burt a hacer una audición para The Killers cuando los estudios Universal necesitaban un intérprete desconocido. Mala audición. Burt estaba rígido y ansioso debido a su inexperiencia como actor. Sin embargo, el productor Mark Hallinger vio algo especial en Burt. No me importa si puede actuar, dijo al estudio, lo tiene. Cast Burt. Cuando se estrenó la película, los espectadores quedaron asombrados por su interpretación. Interpretó al boxeador Sweet, furioso pero melancólico. La pasión de Burt conquistó a muchos a pesar de su falta de preparación. Burt se hizo famoso tras el éxito financiero de la película. Recibió cientos de cartas de admiradores en la primera semana tras firmar un contrato de $1,000 a la semana, algo enorme para un novato. Burt no sabía mucho de interpretación, pero estudió mucho. En su primer rodaje, el director le enseñó dónde colocarse y mirar durante una escena. Burt lo absorbía todo rápidamente mientras escuchaba. Veía constantemente películas de Spencer Tracy y otros actores. Al terminar sus escenas, se quedaba en el plató para observar y hacer preguntas, aprendiendo más sobre el rodaje. Llegó a dominar tanto el proceso que ayudó a rodar sus propias películas. Al contrario que los artistas que ponen el acento en habilidades sofisticadas o emociones profundas, Burt era directo.
Adaptaba su físico y su discurso a la situación. Destacaba por no pensar demasiado. Ascenso y carrera. Su ascenso comenzó con su excepcional versatilidad. En El Pirata Carmesí, The Crimson Pirate, 1952, ascendía por los mástiles de un barco, se balanceaba sobre cuerdas y realizaba una extraordinaria gimnasia circense. Trabajó con su amigo de la infancia Nick Kroger para hacer creíbles las secuencias de acción. Evitó hablar en la película para ocultar su acento de Brooklyn, no porque no pudiera. Esta película animada, estimulante y de gran éxito comercial convirtió a Lancaster en un cinéfilo popular. Lancaster continuó. De aquí a la eternidad, estrenada un año después, le mostró bajo una nueva luz. Interpretó a un sargento del ejército feroz y apasionado. Aún hoy se recuerda su beso con Deborah Kerr en una playa con las olas rompiendo a su alrededor. Ganó 8 Oscar, incluido el de mejor película, e hizo mucho dinero. Lancaster demostró que era algo más que un actor de doblaje al alternar la acción divertida con el drama triste, impresionando a todo el mundo. Uno de sus papeles más audaces llegó en 1960. En Aumur Gantry, interpretó a un predicador encantador pero dañado. La narración abordaba temas que no solían tratarse en el cine de la época, lo que resultaba valiente. La poderosa interpretación de Lancaster le valió un Oscar. El éxito de la película puso de relieve la disposición de Lancaster a asumir riesgos y el valor de los mismos. Lancaster necesitaba algo más que actuar. Como quería controlar sus películas, creó su propia productora con su agente Harold Hacht. La mayoría de los artistas de la época estaban limitados por largos contratos de estudio y tenían poco control sobre su carrera. Borg prefiere su propio camino. Hecht Lancaster hizo varias películas buenas en los años 50. Uno de sus mayores éxitos fue Marty, una pequeña película que ganó 4 Oscar, incluido el de mejor película. Hicieron más películas sobre raza y política, lo que era raro en aquella época. La gestión empresarial era difícil. La película de 1960 The Unforgiven fue problemática y costosa. Borg comprendió que dirigir un negocio perjudicaba su rendimiento, incluso después de que la empresa fracasara. Hollywood ha cambiado gracias a Borg. Carrera y logros en Hollywood. En la década de 1960, Lancaster ya era una estrella de Hollywood. Birman of Alcatraz, sobre un preso convertido en experto en aves, le valió otra nominación al Oscar en 1962. Al año siguiente, protagonizó Judgment at Nuremberg junto a destacados intérpretes. Se desafiaba a sí mismo, trabajaba con directores prominentes y abordaba tareas difíciles. En 1965 era uno de los intérpretes mejor pagados del mundo, lo que confirmaba su genialidad. Lancaster era más que un buen actor. Muy listo, valiente y atrevido. Puede ser un pirata, un soldado o un predicador poco fiable. Cambió el cine al demostrar que la valentía y la originalidad podían superar los recursos masivos. Su trayectoria demuestra habilidad, determinación y trabajo duro, rasgos propios de una superestrella. La película de 1947 A Walk Alone presentó a Kirk Douglas y Burt Lancaster. Más de 40 años de colaboración comenzaron aquí. Nuevos en Hollywood, ambos actores. Lancaster, acróbata de circo, alcanzó la fama en 1946 con Los Asesinos. Era carismático e impulsivo. Douglas compartió otra anécdota. Trabajó duro para construir su carrera mientras estudiaba interpretación en Nueva York. Al principio, a Lancaster no le gustó su casting. Le aterrorizaba que Douglas fuera el protagonista, pero esta tensión mejoró su actuación. Lancaster interpretó a Frankie Madison, un preso de 14 años. Aunque severo, era emotivo. Douglas interpretaba al manipulador dueño de un club nocturno, Noel Turner, que embaucaba a Frankie. Noel era listo, seguro de sí mismo y se adelantaba a los acontecimientos. Sus diferentes tácticas hacían que sus escenas fueran intrigantes. Una escena fue notable. Frankie se enfrenta a Noel por la traición. Douglas se mantiene tranquilo e inteligente mientras Lancaster estalla. Filmaron el pasaje 19 veces para perfeccionarlo, aunque al final estaban agotados. Fue un momento culminante del cine. Ambos eran intensamente competitivos fuera de la pantalla. Intentaron superarse mutuamente en todos los escenarios. Lancaster utilizó sus habilidades acrobáticas para sugerir atrevidas hazañas de combate. Douglas persistió y tomó el mando. 3 días de rodaje les dejaron exhaustos y heridos, pero demostraron su aprecio. Cuando se estrenó, el público adoró a Walk Alone, pero la crítica no. La película demostró que Lancaster y Douglas eran estrellas y ricos.
y Walk Alone se emitió el 31 de diciembre de 1947 con críticas mixtas, pero fue un éxito de público. La película recaudó $2,3 millones y fue un éxito. Y lo que es más importante, demostró que Lancaster y Douglas eran prometedores y los convirtió en celebridades rentables. Se convirtieron en una de las mejores parejas de Hollywood con Gunfight at the OK Corral, que fue creada por esta película. El papel de Wyatt hizo famoso a Burt Lancaster. Era grande y musculoso, medía 1,9 m y era perfecto para un policía audaz y serio. Lancaster trabajó junto a Kirk Douglas, que interpretó a Doc Holliday. Su trabajo en equipo es inolvidable. Douglas era volátil, pero Lancaster estaba tranquilo y al mando. Cada escena era más poderosa cuando se combinaban. Fue notable cuando Earp y Holiday se enfrentaron a una habitación llena de vaqueros. Pueden quedarse y jugar con una condición, dijo Lancaster. Nada de pistolas, cuchillos ni asesinatos. Su tono melancólico convirtió el comentario en uno de los más famosos de la película. Lancaster incluso discutió entre bastidores por el tocado de Wyatt Earp. Ganó la discusión y se puso un sombrero de ala plana como el personaje. El 17 de agosto de 1956 se produjo un famoso suceso entre bastidores. Lancaster y Douglas se rieron durante una dramática escena en un saloon. Earp se ve impotente ante los vaqueros hasta que Holiday le arroja una pistola y toman el control. Los actores se rieron de las absurdas bravuconadas de sus personajes. El director John Sturges incluso les disparó individualmente para que volvieran a las andadas. Sin embargo, al verse fuera de las cámaras revivieron su humor. El estudio perdió $25,000 por el retraso, pero la historia sirvió para promocionar la película. Irónicamente, la escena más emotiva de la película fue la final, demostrando la resistencia del actor. Lancaster hizo otra broma sorpresa sobre la estatura de Douglas durante una reunión de fans el 23 de junio de 1957. Lancaster, que mide 1,9 m, bromeó sobre Douglas, de 1,7 m, que utilizaba alzas de zapatos para parecer más alto en televisión. Douglas, que normalmente se reía, se puso colorado y lloró esta vez. A pesar de las apresuradas disculpas de Lancaster, Douglas se marchó. Douglas dijo más tarde que sus ansiedades ocultas relacionadas con la altura le habían atormentado desde la infancia. Tras una pausa, se reunieron en 7 Days en mayo de 1964. Douglas escribió sobre el encuentro en sus memorias, demostrando su significativa influencia. El 30 de mayo de 1957, Corral se estrenó con gran éxito. Recaudó casi $11 millones con un presupuesto de $2 millones y convirtió a Lancaster y Douglas en los favoritos de Hollywood. El último tiroteo de 30 minutos, que duró 18 días y en el que se utilizaron casi 5,000 cartuchos de fogueo para que pareciera auténtico y sucio, fue objeto de elogios. La película recibió 2 nominaciones al Oscar al mejor sonido y montaje tras la aclamación de la crítica. Burt Lancaster arriesgó su carrera interpretando a un príncipe siciliano en El Leopardo. Su actuación disipó el mito de que los estadounidenses sabían actuar. Cambió su aspecto tiñéndose el pelo de gris y engordando para parecerse a la antigua realeza. A pesar de su escaso italiano, se esforzó por dominar fonéticamente los diálogos y los pronunció con convicción, engañando al público italiano. Pasó meses en Italia estudiando la cultura siciliana y trabajando con un tutor para pulir su acento. La película tuvo éxito. Se gastó $5 millones, 45 millones hoy en día. Contrataron a 5,000 extras y construyeron un pueblo siciliano para una gran escena de baile. Lancaster hizo proezas como bailar en la secuencia del baile durante 6 horas seguidas. Silenció a todos los detractores con esta película de 205 minutos, que debutó en Cannes como una de sus mejores interpretaciones. En mayo de 1964, Lancaster y Douglas rodaron 7 Days, sobre un complot militar para derrocar al gobierno estadounidense. Su séptima película mostraba su relación. Debido a su controvertida narrativa, el Pentágono se negó a colaborar con la película. El presidente John F. Kennedy elogió la película porque había leído el libro. Dejó que el equipo filmara fuera de la Casa Blanca. Lancaster interpretó a un duro comandante al estilo de los líderes militares. Su actuación fue tan buena que una secuencia con Douglas duró casi 7 minutos sin montaje. Una película en blanco y negro que costó $2,2 millones recaudó $3,65 millones. Todo un éxito. A la gente le encantó su descripción de las trampas del poder militar, ya que se publicó poco después de la crisis de los misiles de Cuba. Esta película obtuvo 2 nominaciones a los Oscar, y Lancaster y Douglas fueron elogiados.
Este papel demostró la disposición de Lancaster a aceptar papeles arriesgados, lo que impulsó su reputación como actor. La carrera de Burt Lancaster dio un giro inusual. En la década de 1980 interpretó papeles más extraños y exigentes, alejándose de los papeles principales. En 1980 interpretó a Lou Pascal, un gángster envejecido que se sentía abandonado en una sociedad cambiante. Fue nominado al Oscar por su conmovedora interpretación. Demostró que podía aportar algo nuevo a la pantalla a una edad avanzada. Los movimientos de Burt después de Atlantic City siguieron sorprendiendo a todos. En Local Hero, de 1983, interpretó a Felix Harper, un excéntrico jefe del negocio petrolífero con momentos divertidos y desgarradores. En Hoja de Escándalo interpretó a un vil editor de tabloides. Debido a su edad y experiencia, su papel era más complejo que en sus primeras y duras películas. En 1986 protagonizó la producción internacional Control, en el papel de un agente de la CIA en un thriller de espionaje sobre la Guerra Fría. A pesar de su baja audiencia, la película demostró la fortaleza de Burt a medida que envejecía. Interpretó a un abuelo que celebraba su cumpleaños con su familia en Rocket Gibraltar, una conmovedora película de 1987. Burt manejó bien el tema del envejecimiento, la familia y el amor. Destacan sus dos últimos papeles. Su actuación en Atlantic City es inolvidable. Hizo que Lou Pascal se emocionara, mostrando lo difícil que es seguir adelante. Una de sus famosas escenas consistía en lavar dinero con limones. Susan Sarandon y él tenían mucha química. En 1989, Burt interpretó brevemente al Dr. Moonlight Graham en Campo de Sueños. A pesar de su breve aparición, interpretó uno de los papeles más conmovedores de la película. Mientras personificaba a un jugador de béisbol que se pasó a la medicina, afirmó algo con lo que todo el mundo podía identificarse. Cuando ocurren los acontecimientos más importantes de la vida, no nos damos cuenta. A pesar de su escaso protagonismo, su potencia tuvo un gran impacto. Burt se reunió con Kirk Douglas para Tough Guys, de 1986. Los famosos intérpretes trabajaron juntos por última vez. Mostraron a amigos de toda la vida adaptándose a la vida tras décadas en prisión. La película estaba llena de diversión, acción y momentos entrañables. Burt y Kirk organizaron varias de sus travesuras, incluida la toma de un tren. A los fans les gustó verlos juntos a pesar del modesto éxito de la película. Los problemas de salud de Burt lastraron sus últimos años. En 1983, se sometió a una importante operación de corazón, pero volvió a actuar. Fue operado de urgencia de la vesícula biliar durante el rodaje de Rocket Gibraltar. En 10 días, volvió al plató en contra de la recomendación de los médicos de guardar reposo. Le gustaba actuar, como demuestra su persistencia. Uno de sus últimos grandes trabajos fue la miniserie de 1991 Separate but Equal. Burt trabajó con un terapeuta para terminar el trabajo a pesar de tener problemas para hablar tras sufrir un derrame cerebral durante la producción. Burt dimitió por problemas de salud, pero nunca perdió su entusiasmo por el trabajo. Constantemente superaba obstáculos para rendir al máximo de sus capacidades. Matrimonios. Fuera de la pantalla, la vida de Burt Lancaster fue tan dramática como sus películas. Tiene 5 hijos de sus 3 matrimonios. En 1935 se casa por primera vez con June Ernst. Esto fue en los primeros años de su carrera como acróbata en un circo. El matrimonio terminó en 1946. Justo antes de que la aparición de Burt en The Killers le convirtiera en una celebridad de Hollywood. Norma Anderson fue después su esposa. Estuvieron juntos desde 1946 hasta 1969. También tuvieron 5 hijos durante ese periodo. Joanna, Susan, Sage, James y Bill, pero no tuvieron un matrimonio feliz. Norma ya estaba esperando su primer hijo cuando se casó con Burt. El estudio dijo que Norma era una joven viuda de guerra para preservar la reputación de Burt como estrella de Hollywood. Sus problemas no habían hecho más que empezar con esta falsedad. Durante su matrimonio con Norma, Burt tuvo varios encuentros extramatrimoniales. Durante el rodaje de Aquí a la Eternidad, supuestamente mantuvo relaciones íntimas con Deborah Curry y Marlene Dietrich, entre otras coprotagonistas. En 1969, Norma solicitó el divorcio alegando malos tratos, además de recibir una parte considerable de su fortuna, más de $2 millones. Se le concedió la custodia de sus hijos menores. Burt volvió a casarse años más tarde. Salió con Susan Martin durante 5 años antes de casarse en 1990 a la edad de 77. Permanecieron juntos hasta 1994, cuando Burt falleció.
como en aquella época era católica, su exmujer Norma seguía considerándose su esposa. A pesar de ser uno de los mejores actores de Hollywood, Burt era un hombre muy reservado, incluso con sus propios hijos. No le gustaba hablar de su vida privada. Bill, su hijo, dice que Burt no era el padre más hablador o franco. La difícil educación de Burt en una zona neoyorquina de bajos ingresos podría haber contribuido a esta desconexión. Desarrolló la capacidad de trabajar duro, mantener la concentración y controlar sus emociones. A lo largo del tiempo circularon rumores sobre la orientación sexual de Burt. Algunos creían que podía ser bisexual u homosexual. La gente estaba mucho más interesada en Burt, ya que nunca respondió a estas afirmaciones. Burt era algo más que un artista. También participó en política. Marchó en Washington en 1963 junto a Martin Luther King Jr., porque era un ferviente defensor de los derechos raciales. Siguió luchando por la igualdad y proporcionó ayuda económica a King. Burt volvió a presentarse a las elecciones presidenciales de 1972, apoyando a George McGovern. Incluso fue incluido en la lista de enemigos del presidente Nixon por sus actividades. Las convicciones políticas de Burt determinaban con frecuencia los papeles que interpretaba. Por ejemplo, en Elmer Gantry, interpretó a un predicador deshonesto que criticaba a gente como Billy Graham. Burt Lancaster alteró la percepción de los actores. Era más que un chico guapo. Dotó a sus papeles de profundidad, pasión y acción. De 1946 a 1989, desarrolló una carrera de más de 40 años. Además, animó a muchos intérpretes a arriesgarse y esforzarse más en aquella época. Muerte. La anterior carrera de Lancaster como acróbata de circo contribuyó a su atletismo, por eso destacó en las películas de acción. Realizó sus propias acrobacias en The Crimson Parade, 1952. Algo poco común entre los actores de la época. Más tarde, actores como Jackie Chan y Tom Cruise le emularían. Sin embargo, era algo más que un simple doble de acción. Su interpretación de un vicioso columnista de cotilleos en Sweet Smell of Success, de 1957, demostró que un protagonista era capaz de convertirse en algo más que un héroe. Actores como Robert De Niro y Al Pacino, que llegaron a ser conocidos por interpretar personalidades llenas de matices, se vieron afectados por esta interpretación. A los 80 años, Lancaster murió el 20 de octubre de 1994. Sus últimos años fueron difíciles. En 1990 sufrió un derrame cerebral que le inmovilizó parcialmente y le impidió hablar. No obstante, siguió trabajando para recuperarse. En octubre de 1994 sufrió un infarto en su casa de Los Ángeles. A pesar de la presencia de su esposa Susie, no pudo salvarse. Su fallecimiento conmocionó a los fans de todo el mundo y a Hollywood. En 1989 interpretó su último papel en El fantasma de la ópera. Demostró lo comprometido que estaba con la actuación, incluso en sus últimos años, a pesar de no ser tan conocido como sus actuaciones anteriores. Tras sufrir un derrame cerebral, perdió su capacidad para actuar, poniendo fin a una carrera de casi 50 años. Kirk Douglas era muy amigo de Burt Lancaster. Colaboraron en 7 películas, entre ellas Gunfighter O.K. Corral, 1957. Además de amigos, eran rivales que intentaban superarse constantemente. Esto animaba a ambos a darlo todo. Ambos aspiraban a ser las mayores estrellas de Hollywood. Bromeó Douglas en una ocasión, para demostrar su aprecio mutuo. Incluso colaboraron en una obra de teatro en 1981. Muchas personas compartieron sus recuerdos de Lancaster tras su muerte. Kirk Douglas se refirió a él como un gigante y afirmó que sus actuaciones perdurarían para siempre, por lo que nunca se iría realmente. Sidney Poitier le elogió por su defensa de los derechos civiles. Según el director Louis Malle, que colaboró con Lancaster en Atlantic City en 1980, Lancaster, incluso siendo un actor mayor, imprimía un entusiasmo asombroso a cada interpretación. Estas historias demostraron la versatilidad de Burt Lancaster como actor. Era alguien que siempre lo daba todo y se preocupaba por los demás. Su influencia aún se siente en Hollywood y en todo el mundo. Puede que Burt Lancaster y Kirk Douglas no se vieran las caras, pero su rivalidad nos brindó algunas de las actuaciones más memorables de la historia de Hollywood. Su historia nos recuerda que incluso las grandes estrellas son seres humanos llenos de pasión, defectos y complejidades. ¿Qué opina de su relación? ¿Cree que su rivalidad les impulsó a ser mejores o que fue una distracción de su grandeza? Hágamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer su opinión. Y si esta historia te ha parecido tan fascinante como a mí,
No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más imágenes de las grandes leyendas de Hollywood entre bastidores. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue celebrando la magia del cine.